Esta meditación sobre el Sermón del Monte. Entonces, estamos avanzando ya en este Sermón del Monte y quisiera hacerles recordar cuál es el esquema del Sermón del Monte, la estructura del Sermón del Monte. El Sermón del Monte abarca del capítulo 5 de Mateo y se extiende hasta todo el capítulo 7. Y este sermón tiene un preludio o un prefacio. Eso abarca del versículo 1 al 16. El día de hoy completaremos este preludio o esta introducción al Sermón del Monte. Y el cuerpo principal del sermón empieza en el capítulo 5, versículo 17, y se extiende hasta el capítulo 7, versículo 12. Y ese sermón tiene una conclusión, concluye con los versículos 13 al 27 del capítulo 7. O sea, Jesucristo organizó muy bien este gran discurso llamado el Sermón del Monte. Entonces, hoy concluiremos con la primera parte del sermón, la parte introductoria o el preludio al Sermón del Monte. Y en la conclusión de este preludio o de la introducción al Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla de un tema, de lo que sus discípulos deben ser, de lo que son y lo que deben seguir siendo. Y en esencia, en los versículos 13 al 16 del capítulo 5 que vamos a ver el día de hoy, Jesucristo les dice a sus discípulos: ustedes son la sal y la luz del mundo para gloria de Dios. Recuerden ustedes que hace unos minutos leímos Isaías capítulo 49, versículos 1 al 7. Y en el versículo 6 del capítulo 49 de Isaías, Dios consagró a Israel, lo apartó desde todas las naciones, escogió a esta nación Israel y les dijo: ustedes son luz para las naciones. Y luego le dice Dios a Israel: en ustedes todas las naciones verán mi gloria. Entonces es importante que pensemos en esto. Esa misión que Dios le dio a Israel de ser luz para todas las naciones del mundo, esa es la misión que Cristo en este capítulo 5 le da también a sus discípulos. Con lo cual Jesucristo quiere decir que Él es el mismo Señor, Redentor, que se le llama en el capítulo 49 de Isaías, que le dio la misión a Israel, ahora se la da a los discípulos, quienes representan al nuevo Israel. Es importante que ustedes entiendan esa conexión. En el Antiguo Testamento, la nación de Israel era la que llevaba adelante la luz de Dios a todo el mundo. En el Nuevo Testamento, los discípulos de Cristo representan a Israel. Y toda la iglesia de Cristo hoy representa a Israel. Es el nuevo Israel. Y a la iglesia de Cristo, en nombre de sus discípulos, también le da esta misión de ser sal y luz del mundo para gloria de Dios. De eso vamos a hablar en esta mañana entonces. Vamos a leer los versículos 13 al 16 de Mateo capítulo 5. Dicen así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos.
Bien, en estos cortos versículos hay unas 5 cosas que Cristo nos enseña. En primer lugar, nos dice que sus discípulos son la sal de la tierra. En segundo lugar, nos dice que la sal jamás puede dejar de ser sal. En tercer lugar, nos dice que todas las impurezas que tiene la sal se extraen y se desechan, se tiran por los caminos y son pisoteadas por los hombres. Y en cuarto lugar, nos dice que los discípulos de Cristo son la luz del mundo, que son como una ciudad que está asentada en un monte alto, que todos la pueden mirar, no puede esconderse, no puede ocultarse. Y finalmente enseña, estos versículos 13 al 16, lo siguiente, que las buenas obras, las buenas acciones de los discípulos llevarán gloria a Dios. Vamos a ver punto por punto sobre estos cortos 4 versículos. Entonces, antes de descifrar cada parte de esta sección, hay que entender lo siguiente. Jesús había dado las 8 bienaventuranzas. Y cuando uno escucha cuidadosamente las 8 bienaventuranzas, es decir, los discípulos de Cristo tienen que ser personas justas, buenas, santas, rectas, tienen que ser misericordiosos, tienen que ser mansos, tienen que ser humildes, etcétera, etcétera. Tienen que mantenerse sin mancha del mundo, no tienen que contaminarse del resto de la sociedad. Cuando uno piensa en todo esto, uno se pregunta, ¿cómo es posible vivir una vida así, viviendo en medio de una sociedad que no es buena, que no es santa, sino que más bien tiene una serie de corrupciones? ¿Acaso Jesús está diciendo que para que ellos vivan una vida así, tienen que salir de en medio de la sociedad, irse a las montañas y desiertos y vivir como ermitaños separados de la sociedad? Si uno no lee el resto de la Biblia, parecería que esa es la impresión que Cristo deja con estas 8 bienaventuranzas, pero no. Los versículos 13 al 16 es como si dijera, miren, discípulos míos, todo esto que les acabo de decir de cómo deben vivir, tienen que vivirlo en medio de la sociedad. Entonces, no nos manda Jesucristo a ser monjes ermitaños, que nos apartemos de la sociedad. No nos manda eso. Más bien, nos dice que somos parte de la sociedad y en esa sociedad los discípulos de Cristo son agentes de transformación, agentes de cambio, agentes de vida nueva. Son luz, son sal, y vamos a ver qué significan esas figuras. Eso en primer lugar hay que aclarar para entender este pasaje. En segundo lugar, hay 2 cosas del lenguaje que se usa aquí que debemos comprender claramente. Cuando Jesucristo dice, vosotros sois, les habla a estos discípulos. No está hablando a toda la sociedad. Está hablando directamente a ese grupito de discípulos y les dice, vosotros sois. Usa este pronombre enfático, ustedes y no otros. Son la sal de la tierra y la luz del mundo. Y lo dice en presente, dice, ustedes son la luz del mundo, ustedes son la sal de la tierra. No les dice serán algún día. No es una promesa para el futuro, es una descripción de lo que ellos son en el mismo momento que Cristo está hablando. Eso es importante darnos cuenta de este lenguaje. Segunda cosa del lenguaje. Cuando dice que estos hombres son luz del mundo y sal de la tierra, tenemos que darnos cuenta que es un lenguaje metafórico. La sal
es una metáfora de la naturaleza de los discípulos. La luz es una metáfora de la naturaleza de los discípulos. ¿Qué es una metáfora? Voy a darles un ejemplo. Jesucristo dijo una vez: yo soy la puerta de las ovejas. La puerta se usa como una metáfora, como una figura de lenguaje. No significa que Cristo se iba a transformar en una inmensa puerta de un corral de ovejas. No se iba a transformar en troncos de eucalipto clavados con clavos y se convertía en puerta de corral. La puerta es una metáfora de Cristo. ¿En qué sentido? ¿Qué hace la puerta? La puerta se puede abrir y cerrar para que las ovejas puedan entrar y salir, ¿verdad? Cuando Cristo dice: yo soy la puerta de las ovejas también es una metáfora de sus discípulos, de los que creen en Él. Y si Cristo es la puerta, esa metáfora significa que la función que cumple la puerta también la cumple Cristo. Él es el que da entrada al reino de Dios. Ahora ya se dan cuenta que es una metáfora. La sal es una metáfora de la naturaleza de los discípulos. Y la luz también es una metáfora. No significa que los discípulos de una manera inusitada, rápida, van a transustanciarse o van a cambiar de sustancia, que Pedro, Juan, Santiago repentinamente se van a convertir en roca de sal, o que se van a convertir en un foco de luz física. O sea, no significa eso, es una metáfora, y eso vamos a explicar el día de hoy. Esto es bien importante aclarar, porque a veces hay gente que usa estos versículos y dicen cualquier cosa de estos versículos por no entender el lenguaje en que Cristo está hablando. Entonces, lo primero que vamos a ver es que los discípulos son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. La tierra aquí significa la sociedad, las personas, los seres humanos. También la palabra tierra significa el suelo donde se cultiva, donde se siembra. Pero la tierra se usa también para referirse a la humanidad en general, ¿verdad? Entonces aquí la tierra significa la humanidad en general. Y dice que los discípulos son la sal de la tierra, son la sal de toda la humanidad. Ahora, esta declaración, ustedes son la sal de la tierra, nos invita a revisar el significado de sal en la Biblia. Y en la Biblia, la sal, entre muchos usos, se habla de 3 usos principales de la sal. En primer lugar, está el uso de la sal como purificador y preservante. Siempre la Biblia nos habla que la sal servía para purificar alimentos y cosas de microorganismos, de bichos, hablamos en común, de bichos que hacen mal a la salud. Entonces la sal se usaba como una sustancia purificadora y preservante para preservar los alimentos, para que no se pudran, para que duren más. Y también se usó a veces para purificar aguas de otras sustancias tóxicas. Recordarán ustedes al profeta Eliseo. Sus discípulos dijeron: Eliseo, aquí hay abundantes aguas, pero estas aguas son malas, aguas que hacían daño. Y el agua rara vez es pura. El agua está mezclada con varias sustancias que pueden ser tóxicas. Y entonces Eliseo les dijo: tráiganme sal. Oró a Dios, echó sal en las aguas y se sanaron las aguas. Dice la Biblia, hasta el día de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 9 al 23, explica ese caso. O sea, la sal tenía un uso purificador, sanador de las aguas. El profeta Ezequiel habla de la sal como un símbolo de pureza. Dice que Jerusalén con sal fue purificada, es decir,
la sal, echarle sal a los habitantes de Jerusalén, simbolizaba que los apartaba de todas las impurezas para que Jerusalén sea una ciudad pura para que le sirva a Dios. Es decir, la sal tenía un uso simbólico de purificación. Y hay un pasaje en Levítico que dice así: y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y harás que no falte jamás de la ofrenda la sal del pacto de tu Dios. En toda ofrenda tuya ofrecerás sal. Levítico 2:13. Y se repite también en Ezequiel 43. Es decir, todas las ofrendas y los sacrificios, especialmente de carnes, tenía que ponerse sal. Y ustedes saben por qué se le pone sal a la carne, ¿verdad? La carne sin sal se descompone rápidamente, pero con sal dura un poco más. Y ustedes y todos nosotros los cajamarquinos que nos gusta la cecina sabemos para qué sirve la sal en ese caso, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, la sal tenía un uso purificador y preservante, y también era un símbolo de pureza. Bien, entonces, en segundo lugar, la sal se usaba como saborizante. ¿A cuántos de ustedes les gusta comer un hermoso caldo de gallina sin nada de sal? ¿No? Un sancochadito sin sal. No, nadie quiere eso, ¿verdad? No lo comerían simplemente, ¿no? Entonces la sal era como un saborizante. Desde la antigüedad remota, Job probablemente fue más antiguo que Abraham. Abraham vivió aproximadamente entre el año 1800, año 2000, antes de Cristo. O sea, Abraham tendría en este momento aproximadamente 4000 y pico de años. Antes de Abraham estaba Job. Y Job ya nos da idea de este uso saborizante de la sal. Y Job se preguntaba así. Está en Job 6:6. Dice así: ¿se comerá lo desabrido sin sal? O sea, la sal desde la antigüedad se usaba como saborizante. Y como la sal en forma natural es saborizante, también se usó como símbolo de aquello que hace las cosas agradables. En el Nuevo Testamento, el apóstol San Pablo, dirigiéndose a los colosenses, les dice así: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces la sal es saborizante de verdad, en forma física y química, pero también se usa como símbolo de hablar palabras agradables. Pero hay un tercer uso de la sal. La sal se usaba como un símbolo de aquello que dura muchísimo tiempo, símbolo de larga duración, símbolo de lealtad, de fidelidad. En Números capítulo 18, Jehová dijo: todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrezcan a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia contigo. Pacto de sal. Y en Segunda de Crónicas 13:5 dice: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre, y a él y a sus hijos bajo pacto de sal? Entonces, la sal aquí se usaba en este pacto que Dios hizo con su pueblo, donde le dio promesas para siempre.
Y la sal aquí servía como un símbolo visible de que Dios iba a preservar ese pacto para siempre, que ese pacto estaba de pie para larguísima duración, porque Dios es leal para siempre. El ser humano es leal, Dios permanece leal para siempre. Y ese pacto donde había sal presente simbolizaba esa sal la gran duración del pacto de Dios, de la gracia de Dios, de la compañía de Dios. Entonces la sal tenía un uso simbólico también, simbolizaba el pacto que Dios iba a hacer permanecer para siempre. A tal punto llegó la sal a simbolizar lealtad, fidelidad duraderas, que a veces se decía lo siguiente. Por ejemplo, dice Esdras 4:14, siendo que nos mantienen del palacio, no es justo ver el menosprecio del rey, por lo cual hemos enviado a hacerlo saber al rey, para que se busque en el libro de las memorias de tus padres. La frase siendo que nos mantienen del palacio, literalmente en el idioma original dice así: siendo que han comido sal del palacio. Cuando personas querían mostrarse respeto mutuo, leal y duradero, ponían sal a la mesa, compartían ambas partes un poquito de esa sal y se sellaba una amistad verdadera, duradera. Entonces, esos son los tres usos de la sal. Cuando Jesús dice, ustedes son la sal de la tierra, este es el contexto bíblico de la sal. Los discípulos que conocían la palabra de Dios sabían este contexto. Probablemente nosotros primera vez escuchamos cómo se usaba la sal, según la Biblia, ¿verdad? Hemos leído muchas veces la Biblia, pero a veces hay cositas que se nos escapan. Entonces, sabiendo este contexto bíblico de cómo se usaba la sal, ¿cuál es el sentido de la metáfora entre la sal y los discípulos de Cristo? Y es importante saber. Bien, es muy importante aclarar que la sal conserva los productos como consecuencia del poder químico que tiene. O sea, la conservación es una consecuencia de la naturaleza química de la sal. Es bien importante darnos cuenta. Y según el contexto bíblico que acabamos de exponer, claramente Mateo 5:13, cuando dice vosotros sois la sal de la tierra, Cristo está diciendo a ustedes, así como la sal es purificador, es preservante y es saborizante, esa es la naturaleza de la sal, ustedes son así. Esa es la función que tienen que desempeñar en la sociedad. Los cristianos en la sociedad son esa sal con esas funciones: purificador, preservante y saborizante. Así es que a partir de hoy, Cristo nos prohíbe que un cristiano diga, yo soy amargo. No, tú eres sal. Tú tienes que dar sabor en la sociedad. No, pues yo soy picón. Bueno, que se te corte el pico, hijito. Eso no es tu función, ¿no? Nuestra función es ser purificador, preservante y saborizante. Cuando usted se pregunte, yo soy cristiano en este barrio, ¿cuál es mi función? Aquí están las tres funciones: purificador, preservante y saborizante. Claramente, ¿verdad? Así de simple. Bien, y sabemos que Jesús estaba diciendo esto porque Cristo conocía las Escrituras. Los discípulos también conocían las Escrituras. Es más, este significado de la sal
como purificador, preservante y saborizante, se refuerza por las propias palabras de Cristo en otro evangelio. Por ejemplo, en Marcos 9, 49 al 50, esto es lo que dijo Cristo: porque todos serán salados con fuego, y todo sacrificio será salado con sal. Así se hacía en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y luego Cristo dice así: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. No podemos tener paz si no tenemos sal. Entonces Jesucristo aquí no está diciendo que el creyente ande con sal en su bolsillo, o que nunca se olvide el kilo de sal en la alforja, o que en la mochila siempre lleve su paquetito de sal. No es esa la idea es simbólica. Está diciendo que el comportamiento, la conducta, las acciones del cristiano tienen que hacer la misma función de la sal. Así como la sal es purificador, preservante y sazonador, así tiene que ser el discípulo de Cristo donde quiera que se encuentre. Claro que Jesús estaba diciendo, miren, Él terminó la octava bienaventuranza de esta manera: bienaventurados los que sois perseguidos por causa de la justicia. Recuerden esa octava bienaventuranza. Y luego dice: bienaventurados sois cuando os persigan y os vituperen y digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo, porque así hicieron con los profetas que fueron antes de ustedes. Entonces, los creyentes son gente que vive en justicia, haciendo obras de bien, haciendo obras rectas, conforme nos demanda el Evangelio. Y de esa forma actuando, los cristianos son sal de la tierra. A ver, el mundo en que vivimos el día de hoy es un mundo lleno de santos, ¿verdad? ¿Concordamos o no? El Perú es un país lleno de santos. El día lunes me reuní con 4 sacerdotes en el obispado, porque la Iglesia Católica está impulsando un programa que se llama algo así como esto. Se llama el programa sinodal. La palabra sínodo significa vivir juntos. Ellos quieren saber la opinión de toda la sociedad acerca de la Iglesia. Quieren saber la opinión de los evangélicos, de nosotros. Quieren saber la opinión de los ateos, de los agnósticos, de todos. Y han invitado a todos a que le digamos nuestra opinión. Y en esa conversación estaba el monseñor de Cajamarca, hay nuevo monseñor ahora, nuevo obispo. Y le digo: mire, obispo, ¿qué le parece? En el Perú tenemos casi 500 años de presencia católico-romana. En 500 años de misas y de ceremonias, se supone que el Perú es un país donde todos ya son santos. Digo, ¿y es así? Es todo lo contrario. Y le contaba, le digo, en Quiritimayo hay niños que no tienen idea qué es la Biblia. Y también hay adultos en toda Cajamarca, tanto en el centro de la ciudad como en los alrededores y en el área rural, que usted le pregunta, ¿puede abrir el libro de Miqueas? Y dice, ¿Miqueas? ¿Qué es Miqueas? ¿Que Miqueas está en la Biblia? Es decir, después de 500 años de presencia de iglesia católica, que se supone que es la única iglesia verdadera según ellos, ¿cómo es que hay gente que no tiene idea de qué es la Biblia? Y si hay gente que no tiene idea de qué es la Biblia, menos idea tendrá de qué dice la Biblia. Es una situación triste. Y por otro lado le decía, y mire la inmensa corrupción que hay en nuestro país. ¿Qué estamos haciendo
como iglesia. Y es una crítica a nosotros también, como evangélicos. Y le decía además, en el año 60, el 100% de peruanos era católico. Hoy, el 80% es católico en el Perú, el 15% evangélico y el 5% otras religiones, incluido el ateísmo y el agnosticismo. Pero igual, con 15% de evangélicos en el Perú, hace 5 millones de peruanos. 5 millones de peruanos ya debemos tener un impacto positivo en el país, pero todavía no lo hay. Y la razón fundamental porque no estamos haciendo un impacto en la sociedad es posiblemente porque no estamos cumpliendo fielmente nuestra función de sal y luz del mundo. Y ahí tenemos que autocriticarnos, tenemos que revisar nuestras conductas cristianas y tenemos que volver a la Biblia para poner en práctica una conducta cristiana que pueda ayudar a purificar, que pueda ayudar a preservar y dar sabor a la sociedad. Hemos quedado para reunirnos otra vez el 21 y seguir hablando sobre esos temas. Pero es importante que los sacerdotes cajamarquinos escuchen esto también de nosotros. Y que sepa que los cristianos tenemos que unir fuerzas para dar un testimonio tal que la gente pueda glorificar a Dios. Entonces, así como la sal purifica las cosas y las preserva de la corrupción y la decadencia, así también los discípulos de Cristo tienen que cumplir la función de purificar la masa de la humanidad, preservándola de la corrupción, de la decadencia moral y espiritual y dando sabor a la vida. Había un tiempo que una de las gaseosas peruanas decían el sabor de la vida nacional, ¿no? Miren, eso es también una metáfora. El verdadero sabor a la vida lo da Cristo. El dolor más profundo que pueda sufrir la mente humana y el cuerpo humano, la enfermedad más difícil de sobrellevar en nuestros cuerpos, las decepciones más grandes de nuestra vida, todas esas cosas difíciles pueden sobrellevarse mucho mejor con Cristo que sin Él. Y vosotros sois la sal de la tierra, señala que los discípulos de Cristo son agentes de transformación y de purificación en la sociedad. Algunas veces los cristianos hemos perdido esta función y hemos hablado solamente de la parte espiritual del Evangelio y hemos dejado la parte de la acción concreta en segundo plano, como si no sirviera. Pero quiero hacerles recordar que la Iglesia de Cristo ha cumplido esta función de una manera muy significativa en el mundo. Todos los estudiosos, incluso estudiosos medios ateos, reconocen que la presencia de los cristianos produjo el desarrollo de la ciencia, de la tecnología, el desarrollo de la literatura, de las artes, de las humanidades. Sin reforma protestante del siglo XVI, este mundo seguiría mucho más corrupto de lo que es. En algunos países del mundo, en el siglo XVI, la Iglesia romana era la dueña de más del 40% de cada país. Y se educaba a un grupo pequeñito de gente. Y la grande masa permanecía en la ignorancia. Hay un sermón famoso en un gran libro que está en el templo de Santa Catalina en Arequipa, como recuerdo de la historia de la llamada cristianización del Perú. Una vez ahí un sacerdote predicó un sermón que se puede parafrasear en pocas palabras así. Él decía: nunca fue la voluntad de Dios que el indio vaya a la escuela, porque el día que los indios vayan a la escuela,
Los lobos acabarán sus ovejas y los loros acabarán su maíz. En otras palabras, es la voluntad de Dios que el indio permanezca esclavo de la chacra y solo los hijos de los ricos tengan educación. Han habido excepciones. Hubo un obispo que se preocupó por la educación llamado Martínez de Compañón. Algunos de ustedes habrán escuchado seguro. Pero no siempre fue así. Lo primero que había en las haciendas no era una escuela, era una capilla muy alta con una cruz bien en el alto, para digamos, educar a la gran masa de indígenas para ser buenos sirvientes, no para ser buenos cristianos. Entonces, cuando la iglesia cristiana deja de obrar como sal de la tierra, se vuelve parte de la masa corrupta. Y Cristo aquí quiere lo contrario, quiere que los discípulos de Cristo, ellos son la sal de la tierra. ¿Y cómo cumplen esta función? Esto se va logrando con la manera de vivir y de actuar. Donde la iglesia de Cristo llega, tiene que ser sal y luz del mundo. No puede ser diferente. Tiene que hacer la diferencia, no puede ser parte de la corrupción. Y esto se hace proclamando el Evangelio de Cristo en palabra y en obra. En palabra y en obra. Servir a la comunidad es nuestro deber. Servir a nuestros hermanos tiene dificultades. Y los cristianos tenemos que saber eso. Servir a otros tiene dificultades. A veces trae problemas. Recuerden ustedes los primeros discípulos. Los primeros discípulos compartían comida con toda la congregación. Pero en la congregación había gente de origen griego y gente de origen hebreo. Y comenzaron a pelearse entre ellos. No, que a ellos le dan más, a mí me dan menos, a ellos como son griegos le dan más poquito, a los judíos le dan más. Aquí hay preferencias. Así comenzaron a criticar. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Frente a ese problema, no dijeron, bueno, muy bien, vamos a parar esta distribución, nunca más vamos a repartir nada. No dijeron así, porque ellos eran sal y luz del mundo. Dijeron, muy bien, vamos a resolver este problema. Vamos a elegir un grupo de administradores en la iglesia, le llamaron diáconos, para que ellos se encarguen de organizar bien ese servicio. Servir al prójimo tiene dificultades y hay que saber asumir esas dificultades. El samaritano, a quien Cristo alaba por servir a su prójimo, tuvo que bajarse de su caballo. Tuvo que usar su aceite, su comida y su dinero para servir al prójimo. Porque como buen discípulo de Cristo, era sal y luz del mundo. Tiene costos. Y el cristiano tiene que saber asumir esos costos. A veces son costos económicos, otras veces son costos emocionales. No siempre tenemos que esperar que cuando uno sirve a otro, ese otro le agradezca a uno. A veces eso no sucede. Y es que el cristiano no está sirviendo para que lo alaben a él, le agradezcan a él. Está sirviendo porque así Cristo lo manda y para que la gente dé gloria a Dios. No al que da algo, sino a Dios. Y cuando uno está consciente de eso, uno se cura de ese problema de estar buscando que lo alaben, que le agradezcan y que digan, miren qué buena gente es esta persona. Uno no sirve para eso, sirve para que Dios sea glorificado. Entonces, ¿cuál es el sentido de la sal que se vuelve insípida? Esta parte del texto a veces es problemática. Dice, ustedes son la sal de la tierra, pero quiero advertirles, si la sal se vuelve insípida o pierde su sabor, ya no sirve nada más, sino para ser echada afuera y pisoteada. Bueno, brevemente, no voy a dar una clase de química,
pero hay cosas básicas que hay que saber. La sal que comemos en la mesa hoy se llama en química cloruro de sodio. A veces le agregan yodo o otras sustancias más para mejorarla, para que sirva. Le agregaron yodo en el Perú y en el mundo porque había mucho coto. El coto es producido por un microorganismo y la sal con el yodo matan ese microorganismo, ya no le sale ese coto, no se le hincha su cuello, ¿verdad? Pero la sal pura es cloruro de sodio, así se llama químicamente. La sal pura nunca puede dejar de ser cloruro de sodio, nunca puede perder su sabor. Entonces, ¿por qué Cristo dice si la sal pierde su sabor? Bueno, eso nos lleva a pensar en el tiempo de Jesús. Y en la antigüedad, la sal no llegaba pura a las casas, llegaba en una forma de piedra grande. Y esa sal en forma de piedra grande no es sal pura, tiene impurezas. Entonces, para cosechar de esa piedra grande sal pura, tenían que usar un destilador, digamos, se llama lixiviación el proceso químico, pero la ponía en un depósito y de ahí lo que filtraba de ese depósito era sal pura y lo que quedaba encima era como un afrecho que parecía sal, pero no era sal. A eso se refiere Jesús. Esa sal, esa roca de sal que tenía impurezas, una vez que se filtraba, se cosechaba la sal pura para la comida y quedaba ese afrecho que parecía sal, pero era impureza. Eso se botaba por donde sea y era pisoteada por los que pasaban. En otras palabras, Cristo está diciendo, ustedes son sal pura. Las purezas se las ha quitado yo, les he perdonado sus pecados. Antes ustedes eran como esa roca de sal con impurezas. Ahora como discípulos son sal pura. No pueden volverse en sal impura. No pueden volver a contaminarse. Ya no son sal mezclada. No pueden volver a hacer esa sal. Son cloruro de sodio, son sal pura. Entonces, porque esa otra sal ya no sirve, ya no puede volverse salada. Vosotros sois la sal de la tierra, sal pura. La naturaleza de la sal pura ya no va a cambiar. Ustedes no pueden dejar de ser esa sal. ¿Y cuál es el sentido de pisoteada por los hombres? Es que esa impureza ya no se usaba para la mesa, entonces se desechaba, se botaba. Y Jesús está diciendo, ustedes ya no son esa impureza. Ustedes son la sal pura que sirve para esas tres cosas: purificador, preservante y saborizante. Y luego dice, ustedes son la luz del mundo. Miremos esta frase muy detenidamente. Cuando dice ustedes son la luz del mundo, Cristo presupone que el mundo está en tinieblas, que le falta luz. Nadie quiere luz si ya tiene luz, ¿verdad? Pero cuando dice vosotros sois la sal del mundo, Cristo quiere que sepamos que el mundo anda en tinieblas. Y otra vez, esta idea de tinieblas es una metáfora. En Cajamarca la mayor parte de gente tiene luz eléctrica en sus casas, ¿verdad? Cuando sale el sol, digamos, hay luz por todo lado. Digamos, de un punto de vista natural y literal, el mundo está iluminado. Pero aquí la palabra tinieblas, falta de luz, es un término espiritual y moral. Puede ser que uno ande con linternas y tenga la mejor iluminación física, pero espiritual y moralmente uno puede andar en tinieblas. Y Cristo aquí declara que el mundo anda en tinieblas, que el mundo anda sin sabor, que el mundo anda en corrupción. Por eso necesita sal. Y como el mundo anda en tinieblas, necesita luz. Y esto, a pesar que en todos los tiempos
Los filósofos y científicos declaran lo contrario. Ellos piensan que estamos en el siglo de las luces. Y hay una obra literaria que se llama El siglo de las luces. Y hoy día, en las universidades y colegios y escuelas, se intenta enseñar que somos parte de la era de la iluminación, de la ilustración. Somos la generación más iluminada de la historia humana, nos dicen. Si eso fuera verdad, entonces todo lo que hace el ser humano sería iluminado, sería luz, sería bonito, daría ganas de verlo. ¿Pero es así? ¿Es así? Nos preguntamos. Entonces aquí Cristo diagnostica al mundo como que anda en tinieblas. ¿Significa esto que los discípulos de Cristo son luz en sí mismos y por sí mismos, tal como es Cristo? Bueno, claro que no. Cristo dijo en Juan 9:5, entre tanto que estoy en el mundo, yo soy la luz del mundo. Juan el Bautista da testimonio de Jesús. Dice que la luz vino a este mundo e iluminó a los hombres. Y además el apóstol San Pablo dice así, en Efesios 5:8, porque en otro tiempo, o sea, cuando todavía no eran cristianos ustedes, dice Pablo, en otro tiempo ustedes eran tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Cristo considera que todo aquel que no está unido a Él es tinieblas. Y el Nuevo Testamento considera que todo aquel que está unido a Cristo es luz. Antes eran tinieblas, ahora en Cristo son luz. Por lo tanto, anden como hijos de luz. O sea, los discípulos de Cristo son luz por estar en unión con Cristo y por lo tanto reflejan la luz de Cristo. Pablo especifica esta realidad de la siguiente manera. Dice así, en Filipenses 2:15, hagan todo sin murmuraciones y contiendas, para que sean irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminarias en el mundo. No solamente Cristo, Pablo, los apóstoles y nosotros hoy sabemos que el mundo anda en tinieblas, espiritual y moralmente. Es claro que los discípulos de Cristo entonces con su conducta cristiana iluminan al resto de la humanidad. Si a pesar de lo que el mundo es hoy día, como dice, malo y perverso, esto no significa que cada ser humano sea malo y perverso. Todavía hay bolsones, rincones de luz. Entonces, la función de los discípulos de Cristo es llevar esa luz al mundo entero, como era la función de Israel en el pasado. Y puesto que estamos unidos a Cristo, no podemos dejar de dar luz, no podemos dejar de iluminar al mundo, porque ese es inherente a la nueva naturaleza de cristianos. Entonces, para enfatizar la inevitabilidad de dar luz, Jesús añade otro ejemplo en Mateo 5, 13 al 16, para decir, miren, como ustedes están unidos a mí, es inevitable que ustedes sean sal. Como ustedes están unidos a mí, es inevitable que sean luz. No pueden dejar de ser sal, no pueden dejar de ser luz. Esa es su nueva naturaleza. Y Jesús añade un ejemplo más. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Por más que quiera, no puede. Ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino que se pone sobre el candelero
y alumbra a todos los que están en casa. Entonces Jesús aquí dice, miren lo que la gente normalmente hace. Cuando enciende una lámpara, no la tapan con el cajón que se llama almud. El almud era un cajón donde se medía grano. Es equivalente a una arroba de grano aproximadamente. Esa caja donde se echaba el trigo y decía, aquí tiene su almud de trigo, a esa caja se le llamaba el almud. Si usted prende una lámpara, no la tapa con el almud. Si prende una lámpara es para que alumbre. Entonces la pone en un lugar apropiado de la casa para que ilumine toda la casa, ¿verdad? Esa es la idea. En tiempos modernos, aquí tenemos lámparas acá arriba. No podemos ir y ponerle una tapa negra a cada lámpara para que no alumbre. La idea es que alumbre, ¿verdad? O sea, es inevitable que las lámparas sirven para alumbrar. Asimismo, es inevitable que el cristiano sirve para dar luz a este mundo. ¿Y cómo tiene que dar luz en este mundo? Y ese es mi último punto. Las buenas obras de los discípulos de Cristo son las que iluminan al mundo, son las que dan sabor al mundo, preservan al mundo, purifican al mundo. Y entonces Jesús dice, así brille, así como la lámpara que está en alto y alumbra toda la casa, así brille vuestra luz. Con esto da a entender que Él otorga a los discípulos su luz para que ellos la hagan resplandecer ante la humanidad. ¿Y cómo hacen resplandecer esa luz? Dice, para que el mundo, viendo vuestras buenas obras, den gloria a Dios. Nuestra confesión de fe dice así de las buenas obras. Dice, las buenas obras son aquellas buenas obras realizadas en obediencia a los mandamientos de Dios. Son los frutos y evidencias de una fe viva y verdadera. Mediante las buenas obras, los creyentes manifiestan su gratitud, fortalecen su confianza, edifican a sus hermanos, adornan la profesión del Evangelio, tapan la boca de sus adversarios y glorifican a Dios. Pues los cristianos son hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, porque llevando fruto para santidad, tengan como fin la vida eterna. Hay dos grandes fines de hacer buenas obras: para que la gente glorifique a Dios y para que los creyentes tengan vida eterna. Esto es bien importante. Cada vez que usted, querido hermano y querida hermana, haga una obra de bien a su prójimo, piense en esto. Al hacer una obra de bien, usted está haciendo sal y luz de este mundo. Y está buscando con esa buena acción que la gente dé gracias a Dios, que glorifique a Dios. No que glorifique a la iglesia, ni al que da, sino a Dios. Ese es el propósito, porque en eso también consiste la vida eterna. Entonces los discípulos, cada vez que hacemos algo de bien al prójimo, tenemos que lograr que la gente se dé cuenta que lo que hacemos no lo hacemos porque somos buenos en sí mismos, sino que lo hacemos porque queremos buscar la gloria misma de Dios. El Catecismo Menor de nuestra iglesia dice, ¿cuál es la finalidad principal del ser humano, del hombre cristiano? Y la respuesta dice así: la finalidad principal es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Y uno de los lemas muy sublimes de la reforma del siglo XVI en la iglesia era así. En latín se decía Soli Deo Gloria, lo que significa solo para la gloria de Dios. Cada cosa que hacemos los cristianos la hacemos con ese propósito, para que Dios sea glorificado. ¿Cómo aplicamos a la vida real el ser sal y luz del mundo?
Lo aplicamos de la siguiente manera. El cristiano tiene que mantener bien alto su nivel de absoluta pureza en su manera de hablar, en su conducta y pensamiento. El cristiano no tiene que retirarse del mundo, pero debe, como dice Santiago, guardarse sin mancha del mundo. No nos manda Cristo, apártense del mundo, no. Somos sal y luz de este mundo, en este mundo. Así como la sal preserva de la corrupción, el cristiano debe tener una influencia antiséptica, curativa, purificadora en la sociedad. Con su presencia, el cristiano excluye la corrupción y muestra a otros el camino de la limpieza. Cuando la gente conoce que uno es cristiano, se abstiene de contar chistes obscenos y bromas corruptas delante de uno. Lo he experimentado personalmente en muchas ocasiones eso. Cuando ellos saben que hay un cristiano, todo ese instinto animalesco que tiene el ser humano de contar bromas rosadas y rojas, para. O algunos de ellos, los más atrevidos, dicen, bueno, me va a disculpar aquel hermano, pero quisiera contar un chistecito rojito. O sea, déjenme hablar de corrupción, quieren decir, ¿no? Pero muchas veces se abstienen cuando ven un creyente. ¿Por qué? Porque así como la sal da sabor agradable a los alimentos, los cristianos son a la vida lo que la sal es a la comida. En un mundo lleno de ansiedad, los cristianos tenemos que mantener la sobriedad, la calma, la serenidad. En un mundo lleno de depresión, y la depresión es una realidad que nos rodea a cada familia en la sociedad actual. A veces no nos damos cuenta, pero mucha gente vive deprimida. En un mundo lleno de depresión, el cristiano tiene que transmitir la alegría de vivir, el sentido de vivir con gozo. Eso es ser sal y luz del mundo. Una sociedad sin cristianos sería una sociedad insípida. Sería una sociedad como las impurezas que quedan después de filtrar la sal pura. Sería una sociedad de escoria, de basura humana. Y su rumbo sería descendente y descendente y descendente moral y espiritualmente. Por lo tanto, aunque el mundo no se dé cuenta, el mundo necesita de cristianos. Y los cristianos necesitamos estar en este mundo alumbrando a la sociedad, purificando la sociedad, preservando la sociedad, dando sabor a la sociedad. Por lo tanto, hermanos, jamás dejemos de ser sal y luz de este mundo. Vivamos en este mundo como sal y luz, haciendo las obras que Cristo nos manda hacer, para que la gente que ve estas acciones provenientes de corazones arrepentidos y transformados, ellos den gloria a Dios y tengan también deseo de ser cristianos en Cristo Jesús. Que el Señor bendiga esta meditación. Amén.